Esta es la segunda parte de la vida después de la muerte. Si aún no has visto la primera parte, te dejo el link en la descripción, así como en la parte de arriba. Comenzamos. Había sido teletransportado al bosque. No sabía dónde estaba. Se sentía triste. No volvería a ver a su amiga. Sentía rabia. Gritaba del dolor. Una vez más, estaba perdiendo a la gente que quería. Cambiamos de escena. El sol había salido por completo. Su mente aún estaba llena de recuerdos sobre los 4 meses que estuvo con Silvia. Había pasado un largo tiempo con ella. Sin embargo, aún le parecía corto. Ella lo trató como uno de su familia. Le enseñó muchas cosas que necesitaba saber sobre ese mundo. De repente, sintió una extraña sensación en su cuerpo. ¿Qué me está pasando? De repente, la voz de Silvia estaba volviendo a aparecer. Sorprendido, trató de hacerle preguntas. Esperaba que aún se encontrara bien. La voz le dice que está en lo correcto. Ella es Silvia. Sin embargo, le dice que si está escuchando esa voz, significa que le mostró quién era realmente. Arthur se dio cuenta de qué tipo de mensaje se trataba. Era su despedida, el último mensaje que ella le había dejado. Sé que te puede parecer muy frustrante. Estás algo más cerca de estar listo para saber toda la verdad. Tu cuerpo es la de un niño que apenas ha pasado los 4 años, y aunque tu núcleo de mana ya ha progresado hasta la fase rojo oscuro, todavía no eres lo suficientemente fuerte. Como regalo de despedida, te he pasado mi voluntad especial. Tu futuro desarrollo como mago dependerá de lo bien que seas capaz de usar mi regalo. A Arthur no parecía interesarle lo que decía. ¿Qué importa ese regalo? Hubiera preferido que te hubieras quedado a mi lado. La voz le decía que sabía que podría sentirse así. Imaginaba lo que sentiría: dolor, ira, culpa. Sin embargo, le recuerda que en esa vida él tenía una familia que cuidar y tenía un propósito que cumplir. Esperaba que aprovechara la alegría y la inocencia que conllevaba la infancia y que pudiera en un futuro convertirse en un hombre del que tanto ella como su familia se podrían sentir orgullosos. Le dice que en el futuro tendrá más información sobre ella cuando su núcleo de mana pase a la fase blanca. En ese momento, ella le explicaría todo. Hasta entonces, se despedía de él. Rey Grey. Sus palabras lo impresionaron. Ella logró descubrir su verdadera identidad, su pasado. Aún seguía teniendo muchas dudas. Se preguntaba desde qué momento ella había conocido su identidad. ¿Cómo es que siquiera lo había descubierto? Sin embargo, de una cosa estaba seguro: si solo se hubiera centrado en pelear y en la venganza, esta vida no sería diferente a la anterior. Debía seguir adelante. Sin embargo, no sabía hacia dónde dirigirse. Estaba completamente perdido. Empezó a cargar un poco de mana y, corriendo a gran velocidad, se dirigió hacia un árbol que estaba frente a él. Quería saber en qué lugar se encontraba. Incluso con mi mana mi visión es limitada. Sin embargo, estaba seguro de que se encontraba en el bosque de Elshire, en lo más profundo de él. Comenzó a saltar entre las ramas. Había aprendido mucho gracias a Silvia. Ahora era capaz de utilizar más mana del que antes podía, incluso aunque no utilizara la técnica que ella le enseñó. No estoy seguro por qué ella me envió a este lugar. Silvia dijo que yo llegaría a un sitio donde había humanos cerca. Creía que debía echar un vistazo. De repente, un gran ruido llamó su atención. ¿Qué fue eso? Eso pareció el sonido de un humano. Se apresuró hacia el lugar del ruido. Parecía ser que se trataba de una carroza. Esperaba que lo dejaran viajar con ellos. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo. Se apresuró hacia allá. Era demasiado sospechoso, potenciando su audición. Esperaba escuchar lo que pasaba. Estaban tratando de callar a una persona. Escuchó un golpe. Algo malo estaba sucediendo. Debemos prepararnos para irnos. Solo nos quedan un par de días para abandonar este maldito bosque. Esos bandidos estaban planeando irse. Oye, jefe, es cierto que las niñas elfas valen mucho dinero, ¿no? Además, ella es una cría. Seguramente será virgen. Nos darán mucho dinero por ella. Al escuchar su conversación, Arthur sintió un profundo odio hacia ellos. Eran traficantes de esclavos. En sus manos, sostenían a una pequeña niña. Viendo desde lejos, Arthur quería salvar a la chica. Además, creía que si podía conseguir uno de esos perros del bosque, aumentaría su probabilidad de salir del bosque. En cuanto a los traficantes de esclavos, creía que podía utilizarlos para quitarse la presión de todo lo que le había pasado últimamente.
Necesitaba idear un plan. Primero necesitaba deshacerse de los traficantes. Imagen. Debía aguantar. No podía atacarlos directamente. Incluso en su estado actual, luchar contra 4 bandidos él solo sería un suicidio. Esperaba el momento apropiado. Por lo mientras, reuniría la fuerza necesaria para hacer su movimiento cuando ellos bajaran la guardia. El momento había llegado. Debía prepararse. Tomando lo que parecía ser una semilla, la lanzó hacia un árbol, llamando la atención de los perros. Al hacerlo, logró que los perros empezaran a ladrar, llamando la atención de los bandidos. Hazles callar antes de que despierten a todo el bosque. Su plan estaba funcionando. Había logrado separarlos. Puede que sea débil, pero conozco las técnicas de mi vida pasada. Era momento de atacar. No le había dado tiempo de reaccionar. Uno menos. Faltaban 3. Esta vez sería más fácil. Había conseguido un arma. Además, había alimentado a los perros. El otro bandido sentía que algo andaba mal. Los perros ya se habían callado. Se preguntaba por qué su compañero tardaba tanto en volver. Creía que podría estar orinando. Sin embargo, no se esperaba que su final se acercaba. Sintió un inmenso dolor. Arthur ya se encontraba detrás de él. Al igual que su compañero, no pudo hacer nada. Debía apresurarse. Luchar con ese cuerpo era demasiado agotador. Debía encontrar a los otros 2 rápidamente. De repente, un gran ruido salió de la carroza. La chica estaba pidiendo ayuda. Ese era un mal momento para gritar. Eso volvía las cosas más difíciles. Los otros bandidos ya se dirigían hacia allá. Trataban de buscar a sus compañeros. Sin embargo, no los encontraban. El pelón se dio cuenta del movimiento de Arthur. Antes de que lo atacara, logró desviar su ataque, aunque todo era parte del plan, pues lo había atacado del lado contrario. Rápidamente le avisó a su compañero. Le avisaba que tuviera cuidado, pues el chico era un mago. Con que un niño mago, Creía que tenía mucha suerte. Ven, amiguito. No me gustaría lastimarte accidentalmente. Después de todo, seguramente valdrás mucho dinero. ¿Qué te parece? ¿Por qué no vienes hacia acá? Creía que incluso podría conseguir más dinero que por la elfa. Usando su poder, rápidamente se puso detrás de Arthur. Lo había tomado por sorpresa. Era bastante fuerte. Arthur le lanzó una piedra, haciendo que se molestara. También le lanzó su daga. Sin embargo, este fácilmente la atrapó. Estaba preocupado. No pensaba que sería capaz de atraparla. Ver lo bueno que era Arthur lo hizo emocionarse más. Le estaba devolviendo el ataque. Era rápido. Imagen. Estaba en problemas. El bandido estaba a punto de tomarlo. Te dije que debías rendirte. No puedes hacer nada con tu pequeño cuerpo. Estaba en problemas. Solo le quedaba una opción. Debía utilizar la magia. Antes había utilizado el mana para formar una espada. Creía que de esa manera había creado mana de viento. Esperaba que utilizando los mismos principios pudiera crear mana de fuego. Si lo condensaba, podría tener una oportunidad. Colgándose del bandido, esperó que su plan funcionara. ¿Qué está pasando? El bandido se preguntaba qué estaba ocurriendo. De repente, una explosión impactó en su mano. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Esta vez estás muerto. No me importa si tengo que vender tu cadáver. Hasta aquí llegaste, niño. Arthur ya se encontraba detrás de él. Lo había conseguido. Se había deshecho del último bandido. Solo le faltaba terminar con el pelón. Todo había acabado. Estaba abriendo la carroza. Vamos, sal de ahí. Este es un lugar seguro. Ahora puedes volver a casa. La chica aún estaba aterrada. Al fin la había liberado. Antes de salir, decidió taparle los ojos. No quería que viera el desastre que había hecho. La chica le preguntaba por qué lo hacía. Arthur le dice que había cosas que los niños pequeños no podían ver. La chica estaba confundida. Al fin estaban saliendo de ese lugar. Creo que ya deberíamos de estar lo suficientemente lejos. Ya puedes mirar. La chica al fin podía ver con claridad el rostro de Arthur. Sonrojada y un poco avergonzada, trataba de darle las gracias. Sin otra cosa que hacer, Arthur se despedía de ella. Sin embargo, antes de que pudiera irse, la chica lo tomó de su playera. No quería que la abandonara en el bosque. ¿Qué esperas que haga? Yo también necesito llegar a casa. Ya no deberías preocuparte por esos tipos malos. Ya no podrán perseguirte. Además, ¿acaso no los elfos están seguros en este bosque? La chica le dice que no. Le dice que eso solo sucedía con los adultos. Si se quedaba sola, estaba seguro de que las bestias lo atacarían.
Arthur no podía creer en qué situación se había metido. Ahora tendría que actuar de niñera. Está bien, está bien. ¿Al menos sabes cuánto se tardaría en llegar desde aquí hasta donde vives? La chica le dice que no sabe. Arthur no lo podía creer. Quería dejarla en ese lugar. Sin embargo, sabía que no la podía abandonar. Está bien, te llevaré hasta tu casa. Esperemos que no tome demasiado tiempo. La chica estaba alegre. Debía tomar todo lo que pudiera para el viaje. No sabía cuánto tiempo se tardaría, ni el tiempo que le tomaría volver de vuelta. Era una lástima que no pudiera llevarse el carruaje. Intentar llevarlo solo les causaría problemas. Esperaba que los elfos tuvieran algo que le permitiera volver de regreso. Estaba regresando a donde se encontraba la chica. Le trajo unas prendas que pensaba que eran suyas, además de un abrigo. Le decía que debía ponérselo, pues en la noche probablemente habría frío. La chica estaba agradecida. Arthur le prometía que la llevaría hasta su casa. Durante el camino, él había aprendido más sobre la chica. La chica se llamaba Tessia Eralit. Arthur le contó cómo había llegado hasta ese lugar y respondió varias de sus dudas sobre el reino de los humanos. Tessia quería saber si era cierto que los hombres humanos eran unos pervertidos y tenían más de una esposa. Arthur no sabía cómo responder. Se preguntaba de dónde había sacado esa información. Pasaban los días. Imagen. También había descubierto un poco cómo era la vida en Eleanor. Imagen. Tessia aún seguía con dudas sobre los bandidos. Sin embargo, Arthur le decía que no debía preocuparse por ellos, nunca más. Eso la hacía sentir tranquila. ¿Sabes? Creo que deberías dormirte. ¿Qué? ¿Pero qué hay de ti? Yo me quedaré para hacer la guardia. No te preocupes por eso. Quería aprovechar el tiempo para descubrir la voluntad que Silvia le había comentado. De repente, Tessia lo interrumpió de sus pensamientos. ¿Estás seguro de que no necesitas descansar? El abuelo me dijo que nunca compartiese una cama con un niño, pero ten por seguro que nunca te delataré. No, está bien. No pasa nada. En realidad no tengo mucho sueño. Tessia estaba un poco nerviosa. Parecía espantada. Bueno, verás, solo lo recordé. Escuché que era más probable que las bestias aparecieran si veían que era solo un niño. Por eso creía que la mejor opción sería que estuvieras aquí adentro conmigo. Tessia estaba muy avergonzada. Arthur creía que era muy tierna. No es que esté asustada, ¿sabes? Es solo que... Está bien, lo entiendo. Deberías descansar. Arthur se había quedado junto a ella. Tessia se le quedaba viendo. Lo jaló de su pantalón. Viéndola, Arthur sabía que estaba asustada. Trató de tranquilizarla dándole una sonrisa, permitiéndole descansar. Creía que Tessia había pasado por muchas cosas. Ya estaba amaneciendo. Habían continuado su camino, sin saber hacia dónde se dirigían. Solo sabían que ya había pasado bastante tiempo. Esperaba que pudieran llegar pronto. Tessia al fin se había deshecho de sus miedos, aunque aún no sabía cómo tratar con Arthur. Constantemente se ponía nerviosa. Sin embargo, era una buena persona. Aún estaba preocupado por su familia y cómo volvería a casa, así que no podía sentirse tan bien. Solo esperaba que las cosas mejoraran. De repente, algo extraño estaba pasando. Sentía un fuerte dolor en su pecho. Durante todo el camino había sentido ese dolor. Extraños dolores que provenían de su núcleo de mano. Era un dolor demasiado fuerte e impredecible. Cada vez eran más insoportables. Tessia se preocupaba por él. Sin embargo, siempre que le pasaba, Arthur trataba de esconderlo. Tessia estaba muy preocupada. El dolor ya era demasiado insoportable. No sabía si podría aguantar. Mientras tanto, Tessia estaba cada vez más preocupada. Cada vez los dolores eran más frecuentes. No sabía qué hacer o si debía decirle a Tessia. Sin embargo, no quería hacer que se preocupara. Un día más había acabado. Creía que ya se estaban acercando. Tessia cada vez más reconocía los alrededores. Aún así, no podían avanzar muy rápido, pues Tessia no podía aguantar el ritmo del viaje. Constantemente Arthur trataba de ayudarla. En cuanto a él, a pesar de tratar de soportar los dolores, utilizando mana, cada vez le era más difícil esconderlos de Tessia. Esperaba poder llegar antes de que se diera cuenta. Tessia quería preguntarle algo a Arthur. Ya que nos hemos vuelto amigos más cercanos, ¿crees que podría llamarte Art, tal y como lo hace tu familia? Él solo le dice que no le importa. Tessia estaba sorprendida. ¿Qué? ¿Acaso no era lo que esperabas? Lo siento, me olvidé de quién era. Sería todo un honor, Su Alteza, si usted se dirigiera a mí, un humilde campesino como Art. Ya estás hablando otra vez como un viejo raro. Bueno,
Al menos eso es mejor que ser un llorón que ni siquiera podía hacer del baño sin tenerme cerca con los ojos y las orejas tapadas. Tessie estaba furiosa. Ya no aguantaba sus burlas. De repente se dieron cuenta de algo. ¿Acaso es lo que creo que es? Arthur, creo que vi algo. Ven, vamos a ver. Cada vez estaban más cerca. A pesar de la diferencia de la edad mental, habían logrado hacerse cercanos. Estaban comenzando a seguir las marcas. De repente, Tessie estaba muy contenta. Arthur, hemos llegado. Tocando el gran tronco que estaba frente a ella, diversas luces empezaron a surgir. La puerta se estaba abriendo. Tessie le pedía a Arthur que viniera con ella. Al fin habían llegado. El reino de Eleanor era impresionante. Al llegar, la gente de los alrededores comenzaba a verlos extraño. Era un lugar espectacular. Las palabras no le hacían justicia a la imagen que tenía frente a él. Repentinamente, magia de viento empezaba a acumularse frente a ellos. Arthur se había puesto en guardia. Tessie trataba de tranquilizarlo. Lo que parecían ser unos caballeros aparecieron frente a ellos. Damos la bienvenida a la princesa real. Arthur no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Acaso se refieren a ti? Tessie asintió tímidamente. Los caballeros mostraban sus respetos. Su padre y su madre se dirigían hacia ella, el rey y la reina, y junto a ellos, su abuelo, una persona que estaba presente en todos los libros de historia, quien solía ser el antiguo rey de Eleanor, y lideró la última guerra contra los humanos, contra el reino de Sapien. Estaba feliz de volver a ver a su nieta. Viendo la escena que se formó, Arthur animó a Tessie para que fuera con ellos. La familia al fin se había reunido. Arthur estaba conmovido. Se preguntaba si sus padres reaccionarían así cuando lo vieran. Gracias por tu apoyo, niño. No solo como el rey de Eleanor, sino como padre de esta pequeña. Por favor, acompáñanos a nuestra casa como gesto de gratitud. Le decía que podía descansar y que después les podría contar lo que pasó. Esa persona parecía ser amable, pero en realidad, al ver sus ojos, podía darse cuenta de que no era una petición, sino una orden. En eso, Tessie lo jaló del brazo, sorprendiendo a todos los que estaban a su alrededor. Vamos, Arthur, hay muchas cosas que quiero enseñarte. Al averiguar que Tessie era la princesa, esperaba que su casa fuera impresionante. Sin embargo, lo que veía lo dejó sin palabras. Al ver todo a su alrededor, se preguntaba en qué tipo de novela sentimental había acabado. Dentro del castillo, la reina le avisaba a los sirvientes que el chico era su invitado. Les pedía que lo llevaran a la habitación para que se bañara y descansara. Arthur agradecía su amabilidad. Sin embargo, primero quería explicarles lo que pasó. Se habían reunido en el salón. Esperaban con ansias lo que Arthur les diría. Me presento. Mi nombre es Arthur Lewin. Vengo de un humilde pueblo en el reino de Sapien. Es un honor para mí estar en presencia de la familia real. Le era un poco vergonzoso hablar así. Sin embargo, tenía que mostrar una buena imagen. No quería que lo trataran como un niño. Si no, la conversación no avanzaría. El rey estaba impresionado. A pesar de que dijera que viene de un lugar humilde, le parecía muy maduro y educado. Le pedía que por favor continuara con su historia. Fue así como comenzó a contar su historia sobre cómo llegó hasta ese lugar, omitiendo algunos detalles, pero diciéndoles que fue separado de su familia tras haberse topado con unos bandidos. No les mentía, simplemente no les contaba toda la verdad. Inevitablemente, mientras la historia llegaba al momento en el que se topó con su hija, el ambiente de la sala había cambiado. ¿Traficantes de esclavos? Debía haber sabido que se trataba de humanos. Arthur, molesto, le respondió al rey. Rey Alduin, con todo respeto, traficar con esclavos es una profesión, no una raza. Los guardias, al ver su comportamiento, se habían vuelto hostiles. Sin embargo, el abuelo les pidió que bajaran sus armas. El anciano sospechaba del niño. Entonces, así que viste a esos traficantes de esclavos llevarse a mi nieta, y tú, como un niño, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Acaso negociaste con ellos? ¿Les suplicaste piedad? Nada de eso, anciano Byron. Aunque sea solo un niño, también soy un mago. Me deshice de los traficantes de esclavos y rescaté a su nieta. Uno de los guardias se había puesto furioso. Creía que los estaba engañando. Sin embargo, el anciano, con una mirada penetrante, hizo que se calmara. Bueno, últimamente no me importa si me creen. La realidad es que la princesa Tessie ha regresado sana y salva. Ahora, todo lo que deseo es regresar a Sapien con mi familia.
Tessia no podía creer que Arthur ya se quisiera ir, sorprendiendo a su madre por su comportamiento. Se les hacía raro que su hija actuara tan cómodamente. Su abuelo estaba sorprendido por el chico. Pero princesa, conociendo la historia de este lugar, no creo que sea apropiado para mí, un humano, quedarme en este lugar durante mucho tiempo. Además, mi prioridad en este momento es asegurarme de que mi familia se encuentre bien y que ellos sepan que yo también me encuentro bien. Bueno, Arthur, a pesar de nuestro pasado con los dos reinos, tú has salvado a nuestra hija. Además, te has tomado la molestia de acompañarla todo el camino de vuelta. Debido a eso, creo que mereces una recompensa apropiada. Lamentablemente, la puerta de teletransporte que conecta con el reino de los humanos solo es accesible una vez cada 7 años, durante la cumbre entre las 3 razas. Dado el tiempo, pasarán otros 5 años hasta que la puerta se abra. Sin embargo, estaremos encantados de enviar a un grupo de guardias para que te escolten una vez que las puertas se abran. Me gustaría prolongar nuestra hospitalidad. Algunos de nosotros somos suficientemente tolerantes. Sin embargo, debido a la antigua guerra, aún hay bastante gente que guarda rencor hacia los humanos. Por ahora, siéntate como si estuvieras en tu casa. Tendremos preparados las escoltas para mañana por la mañana. Arthur agradecía por su hospitalidad. Cada parte del castillo se le hacía bastante lujoso. Al fin podría darse un baño. Disfrutaba poder volver a bañarse. En eso, el dolor volvió a llegar. Cada vez era peor. Silvia, ya no sé qué hacer. Desearía que estuvieras aquí para que me guíes. En ese momento, alguien estaba tocando su puerta. Adelante, puedes pasar. Quien había tocado era Tessia, dándole un gran cabezazo. Estaba molesta. No podía creer que le hablara tan fríamente a su familia, además de que tuviera la intención de irse de ese lugar. Arthur le dice que él no estaba haciendo frío, simplemente estaba mostrando su respeto. Ellos son el rey y la reina. ¿Cómo podría haber actuado de otra manera? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tessia solo se burlaba de él, poniéndolo realmente molesto. De cualquier forma, no quiero que te vayas. Tú eres el primer amigo que he tenido. Estaba temblando. Le había costado mucho decir esas palabras. Viendo cómo se comportaba, decidió darle un pequeño abrazo, diciéndole que aceptaba su oferta, que le enseñara el castillo. Tessia le estaba mostrando su parte favorita del castillo, un lugar lleno de flores. Le decía que si se quedaba hasta la primavera, sería capaz de ver florecer todas las flores que se encontraban ahí. Al menos has podido ver la recolección de las abejas luminosas. Es bonito, ¿no lo crees? Le estaba entregando una de ellas. De repente, un proyectil se dirigía hacia ellos. Jalando a Tessia, se inclinó para agarrar el cuchillo que se dirigía hacia ellos, lanzándolo ferozmente de regreso. Al parecer, quien lo había hecho era nada más y nada menos que el abuelo de Tessia. Le pareció muy extraño. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acabas de intentar matar a tu propia nieta? ¿De qué estás hablando? Puede que le haya dejado un pequeño moretón, pero dudo que ese juguete que está sosteniendo pudiera matar a alguien. Viendo el cuchillo en su mano, se dio cuenta de que fue engañado. De cualquier forma, tienes una muy buena reacción, chico. Tu instinto es bastante bueno. Pensar que lograste atrapar mi pequeño regalo y que lo usaras contra mí. Eso es sorprendente. Tu uso de mana es mediocre. Sin embargo, puedo ver cómo lograste matar a unos pocos traficantes de esclavos. Arthur creía que ese viejo estaba loco. Abuelo, deja de molestar a Art. ¿Molestar, dices? Deberías de saber por qué vine a este lugar. ¿Por qué vino a este lugar? Arthur se preguntaba por qué había venido. Ha pasado bastante tiempo desde que conocía a alguien interesante. Le estaba lanzando una espada a Art. Mocoso, veamos de qué estás hecho. Arthur la había atrapado. Rápidamente utilizó la espada para cortar su cuello. Rápidamente utilizó la espada contra su cuello. Tessia estaba muy espantada, aunque al parecer no le había hecho ningún daño. Mocoso, veo que eres aterrador. Arthur estaba decidido a continuar. Sin embargo, el abuelo era bastante bueno. En un solo movimiento, lo había esquivado. Estaba por atacarlo. Apenas logró defenderse. Sin embargo, un segundo golpe ya se dirigía hacia él. Incluso utilizando su mana y minimizando todos sus movimientos, todo lo que hacía era inútil. No podía seguirle el paso. Ya lo tenía atrás de él. O al menos, eso quería hacerle creer. Esa era su oportunidad. Tomando la espada en el aire, dio un potente giro con toda su fuerza, logrando atravesar el escudo del viejo
y dejarle un pequeño rasguño. Arthur salió volando con el retroceso. Estaba completamente exhausto. Tessia se dirigía hacia ellos. Parece que me lo merezco por ser bastante arrogante, pero pensar que serías capaz de aterrizar tras un golpe, eso fue sorprendente. Tessia estaba bastante molesta. El abuelo quería el segundo round. Sin embargo, Tessia, utilizando un pellizco, impidió que eso continuara. Tenías que haber sido menos duro con él. Pequeña nieta, me temo que si hubiera sido más suave con él, él sería quien me hubiera intimidado. Arthur le decía que se sentía honrado de que el respetado anciano Byron pensase tan bien de él. Honrado, ¿eh? Viendo su rostro, Arthur se preguntó si había dicho algo malo. ¿Cómo es que cambió tanto su estado de ánimo? Si ese es el caso, conviértete en mi discípulo. Tessia no entendía qué ocurría. Entonces, ¿aceptas mi propuesta? ¿En verdad lo dices en serio? Bueno, ¿por qué no lo haría? Bueno, en primer lugar, soy un humano. Tan siquiera tengo permitido estar en este lugar. No debes preocuparte por eso. Mientras te encuentres bajo mi tutela, nadie se atrevería a intimidarte. Sé que eres consciente que eres mejor que otros niños, incluso que algunos adultos. Aún así, quiero que sepas que puedo enseñarte algo que incluso los mejores magos de Sapien no podrían enseñarte. No. Aunque digas eso, no podría aceptar. No sé siquiera cómo se encuentran mis padres. Ni siquiera saben si me encuentro vivo o muerto. Entonces, ¿me estás diciendo que si hubiera una manera de que vieras cómo se encuentran y pudieras comunicarte con ellos para hacerles saber que te encuentras bien, sería suficiente para volverte mi discípulo? Arthur no entendía qué trataba de decir. Espera ahí un momento. Esto es extraño. Me doy cuenta de que estoy siendo demasiado impaciente, pero tiene que ver con lo que sentí durante nuestra pequeña pelea. ¿Acaso has estado teniendo ataques de dolor agudo donde se encuentra tu núcleo de mana? ¿Es así o no? Y esos ataques se están volviendo más frecuentes. Estaba sorprendido de que el anciano supiera eso. ¿Cómo fue que lo descubriste? Más que cómo lo supe, el problema es el hecho de que no eres consciente de la razón de tu dolor. ¿No sabes lo que es la voluntad de una bestia? Esas palabras era un término que no había escuchado antes. Sin embargo, recordó cuando Sylvia lo golpeó en su núcleo. El viejo le dice que estaba seguro de que ya se había encontrado con alguna bestia de mana, una bestia que es lo suficientemente poderosa para ser clasificada como clase A o mayor. Adquiere la habilidad de transmitir su voluntad o su habilidad, ya sea a su descendencia o a la persona con la que está vinculado. No trataré de averiguar cómo fue que conseguiste una voluntad tan poderosa, pero en este momento, el poder que está dentro de ti está haciéndote más mal que bien. El hecho de que sepas todo esto, ¿acaso tú también tienes una voluntad de bestia? Así es, soy lo que se llama un domador de bestias, un título que puedes obtener una vez hayas conquistado completamente la monstruosa voluntad de la bestia que se encuentra dentro de ti. Sé lo importante que es para ti que vuelvas con tu familia, pero, ahora mismo, hacer eso conlleva un gran riesgo. El poder de tu voluntad de bestia es demasiado poderoso para que tu cuerpo inmaduro pueda manejarlo. Si no se controla pronto, el poder que obtuviste destruirá tu cuerpo desde dentro hacia afuera. Arthur quedó sin palabras. Cambiamos de escena. Arthur se encontraba dormido. ¿Qué es esa sensación de pesadez presionando contra mi cuerpo? ¿Acaso esa era la personificación de mis preocupaciones? El cúmulo de todas mis cargas, las expectativas puestas en mí, que me perseguían incluso en mis sueños. Sin embargo, al abrir los ojos, se dio cuenta de que no era nada de eso. Había sido Tessia. No me molestes, monstruo de las sombras. Dame 5 minutos más. ¿A quién rayos estás llamando monstruo? Tu cabello está alborotado. Mira quién habla, mini medusa. Oye, ¿es verdad lo que dijeron? ¿Es cierto que te quedarás aquí? Mi abuelo me lo dijo esta mañana. Arthur le dice que esa era una posibilidad. Todo dependía de lo que el anciano Byron le presentara. Tessia le había dado un pellizco. Estaba molesta. Quería que la dejara de llamar princesa. Me voy a enfadar si sigues haciendo eso. Está bien. Ahora, deja que me duche y me prepare, a menos que quieras mirar. De otra forma, te sugiero que salgas de la habitación. ¿Qué? Es cierto, eras un pervertido. Mi abuelo tenía razón. Deja de decir palabras que ni siquiera conoces. Arthur ya estaba listo para viajar con el viejo. Mientras estaba por salir, escuchó la conversación que estaban teniendo. El padre de Tessia, el rey,
Estaba en desacuerdo con que Arthur se quedara en ese lugar. Le decía que eso iba en contra de todas las tradiciones. Ya te lo dije, le he cogido simpatía al mocoso. Ya no hay más que decir. Además, parece que tu hija también aprueba mi decisión. Viéndola, ella les mostraba que estaba de acuerdo. Padre, te pido que lo reconsideres. Es suficiente. Él estará bajo mi protección. Asegúrate de que todo el mundo en el reino lo sepa. Arthur ya venía bajando. Al parecer sí se puede confiar en este anciano. Llegas tarde. Vamos, date prisa. Comenzaba su camino. Así que, Abu, ¿cuánto tiempo nos falta para llegar? Aunque Abu, parece que ya me has cogido confianza. Bueno, tendremos que ver cómo va el día de hoy con tu amigo misterioso. En eso, Tessia cayó sobre los hombros de Arthur. Hoy ella se levantó muy temprano. Me estuvo molestando todo el día por ti. ¿Es eso cierto? Ser la única princesa de este reino ha causado que ella crezca en un entorno muy solitario. Ha sido herida muchas veces, tanto por adultos como niños, que pretendían ser sus amigos. Finalmente, ella creció fría y distante, constantemente construyendo un muro a su alrededor. En el tiempo que ella ha estado contigo, ha mostrado más sonrisas y risas de lo que había hecho en los últimos años. Por eso, quiero agradecerte, Arthur. Al fin habían llegado. Se preguntaba quién sería ese amigo misterioso, alguien tan importante como para que el antiguo rey viniera hasta esta zona rural. Estamos aquí, vieja bruja. Sal de una buena vez. Las puertas comenzaban a abrirse. Cascarrabias. Mis oídos siguen funcionando correctamente. El abuelo comenzó por presentarlos. Arthur, ella es Rhynia Darkazan, una vieja amiga y una desviadora muy especial que podrá ayudarte. Es un placer para mí conocerte, anciana Rhynia. Bueno, no tenemos todo el día. No se queden fuera y entren. Esta persona era una desviadora. Significa que es parecida a mi madre. Poseía una magia que no encajaba en las categorías de los 4 elementos básicos. Me pregunto cómo será capaz de ayudar. Me disculpo por ser impaciente, pero el abuelo me dijo que tu magia podría ayudarme a contactar con mis padres. ¿Acaso es eso cierto? ¿Con qué Abu, Ya veo que tienes debilidad por este chico, Virion. Bueno, chico, soy lo que se suele llamar una adivina. Una magia de esta naturaleza varía de un mago a otro, pero yo soy bastante hábil. Eso significa que si elijo husmear, hay pocas cosas que la gente puede ocultar de mí. Por ejemplo, sé que tú eres especial. De hecho, tan especial que hay partes de tu vida que ni puedo ver. Sin embargo, estos ojos han visto partes tanto de tu pasado como de tu futuro. Arthur estaba un poco nervioso, pero tú no estás aquí por mis habilidades de adivina. Estás aquí para ver a tus padres y hacerles saber que te encuentras vivo, ¿no es así? Eso es verdad. Bien, entonces, inclínate hacia adelante y mantén tus ojos en el recipiente con agua. Céntrate en la imagen de tus padres, tan claro como te sea posible. Una vez que seas capaz de verlos en el agua, podrás comunicarte con ellos. Madre, con su brillante pelo castaño y su tez morena que irradiaba una gentil calidez, sus delgadas cejas siempre fruncidas, preocupándose por mí. Padre, con su enérgica mirada azul y su sonrisa bobalicona, que brillaba incluso en los días más apagados, sus ridículas bromas y su naturaleza simple en casa, en contradicción con su carisma como líder y luchador. Por favor, espero que se encuentren vivos. Quería ver sobre el agua. Lo que vio lo sorprendió. Estaba teniendo una visión. Estaba lo que parecía ser un estofado. Había sido preparado por su madre. Frente a ella se encontraba su padre. En sus rostros, su semblante mostraba la tristeza de haber perdido a su hijo. No habían estado bien desde ese día. El platillo que había preparado solía ser el plato favorito de Arthur. De repente, escuchaban una voz. Una persona los saludaba, llamándoles padre y madre. Incrédulos, se miraron el uno al otro. Soy yo, su hijo, Arthur. Escuchar esas palabras hizo que se les cayera la comida. Sé que probablemente estén sorprendidos de escuchar mi voz. Se los explicaré más tarde, pero por ahora,
Solo quiero que sepan que me encuentro vivo y estoy a salvo. Nos muestran unas memorias de lo que ocurrió. Arthur les contaba todo por lo que tuvo que pasar mientras continuaba sobreviviendo la caída del acantilado. Esto debería ser un secreto, pero actualmente estoy en el reino de Eleanor, junto con los elfos. Sé que probablemente la pasaron muy mal. También fue duro para mí, pero me alegra de que ambos estén bien. Espero que no se sientan culpables por lo que ocurrió. Después de todo, estoy orgulloso de lo que hice en ese entonces, y si pudiera, estoy seguro de que lo haría de nuevo, incluso si eso significara que muriera. Desearía estar con ustedes. Sin embargo, en este momento, eso será muy difícil. Al parecer, tengo algún tipo de enfermedad que debe ser tratada. Quiero que sepan que no estoy en peligro. Sin embargo, necesito ser tratado lo antes posible, antes de regresar a casa. No estoy seguro de cuándo será la próxima vez que pueda contactar con ustedes. Espero que se encuentren bien. Mamá, aquí hay una maga que es una desviadora como tú. Ella es quien nos está permitiendo ser capaces de escuchar mi voz. Papá, mientras estoy recuperándome, seguiré practicando magia y luchando. No te preocupes, espero que no te sorprendas si la próxima vez que nos vemos, soy capaz de derrotarte en un combate. Hasta entonces, mantén a mamá a salvo. Volver a escuchar las palabras de su hijo los hizo realmente felices. Mamá, papá, quiero que sepan que los quiero a ambos. Por favor, cuídense hasta que vuelva. Volver a ver a sus padres había logrado calmar su corazón. Esta vez, estaba listo, estaba dispuesto para continuar con el entrenamiento, sin importar lo doloroso que fuera. Hasta aquí el resumen. Si te gustaría una continuación, comenta la palabra bye. De esa forma ayudas al canal. Hasta pronto.